Bien, hay un famoso discurso pronunciado por el maestro Stanislao Zuleta en 1980 a propósito, bueno, que llevaba por título El elogio de la dificultad. Este discurso fue pronunciado con ocasión de un doctorado honoris causa en psicoanálisis que le fue otorgado a Zuleta por la Universidad del Valle. Haré una relectura de o más bien, una interpretación de este discurso, identificando los tópicos que considero son relevantes o que le dan estructura, a fin quizá de poder entrar en una relación mucho más íntima con el pensamiento crítico colombiano, que es para mí un pensamiento que me ha sido muy ajeno. A pesar de que soy colombiano, de que vivo en Colombia, no estoy muy al tanto del pensamiento crítico colombiano. Y creo que a los colombianos y colombianas nos convendría estudiar más ese pensamiento, ya que es un pensamiento atento a la circunstancia propia de nuestra nación o de nuestro pueblo, eh, atento a nuestra historia, atento a las virtudes o a los defectos de nuestra idiosincrasia. Creo que en esa perspectiva el estudio del pensamiento crítico colombiano se hace necesario no solamente para el cultivo de la filosofía, sino para el cultivo de todas las humanidades. Quizá de otras ciencias, pero digamos, no me sentiría capacitado para hablar al respecto. Lo primero, eh, me parece pues que hay un elemento general en este discurso y hay otros elementos que podríamos llamar derivados. El primer elemento es la imaginación de la felicidad. Este es como el elemento general del discurso que nos propone Stanislao Zuleta porque ha sido el facilismo, ¿no? eh, Presupuesto en el concepto que generalmente tenemos de la felicidad, lo que nos ha impedido valorar culturalmente la dificultad. Y el elogio de la dificultad es un discurso que apunta hacia una revaloración de la dificultad, hacia una aceptación positiva de la dificultad. Y un rechazo, por supuesto, del facilismo por las cosas que conlleva. Ahora, este elogio de la dificultad, pronunciado a 2 décadas de terminar el siglo XX, es un elogio que está influenciado, que está determinado, digámoslo así, en su interpretación, en su propuesta interpretativa del mundo, por la historia de un siglo. Y esto lo vamos a ver en cada uno de los tópicos que configuran este elogio. El primero de ellos, como decía, era la imaginación de la felicidad. Y en la imaginación de la felicidad, el maestro Estanislao Zuleta pensaba que la riqueza como la pobreza de esta imaginación se revelaba con mucha claridad cuando de lo que se trataba era de imaginar la felicidad. Si bien el pensamiento contemporáneo, a propósito de la ideología, ha puesto de manifiesto que esta es la que regula la frontera entre lo que podemos y no podemos imaginar, en el texto de Zuleta pareciera que la felicidad o la imaginación de la felicidad, el concepto de la felicidad, fuera esa frontera precisamente, ¿no? La frontera que nos regula lo que podemos o no podemos imaginar. Esto, digamos, es interesante porque generalmente damos a la felicidad un contenido de autosatisfacción o al menos de satisfacción individual. Y esta felicidad o este concepto de la felicidad pone por delante nuestro deseo, ¿cierto? Y este deseo, al parecer, delimita los confines de nuestro mundo. Entonces, reflexionando sobre la felicidad, interrogando los contenidos de la felicidad, lo que ponemos de presente es ese deseo y los confines del mundo en los cuales el deseo encierra.
el deseo detiene, el deseo limita. Y esto es interesante porque a contramano de otras formas de concebir la felicidad e incluso el deseo, se considera que el deseo es más bien una suerte de potenciador. Es decir, que los confines de nuestro mundo estarían más bien determinados por las trabas, por las barreras que la cultura impone al deseo. Es interesante tratar de entender la cuestión de manera inversa. Si acaso es el deseo realmente lo que pone confines a nuestro mundo, lo que pone barreras a nuestra experiencia del mundo. Y esto podría todavía ser más significativo si consideramos que el deseo no siempre es una pulsión, ¿cierto? De nuestra naturaleza profunda que lucha por salir a propósito de las barreras que la cultura le impone, sino que a veces también el deseo puede ser inoculado por la misma cultura. Entonces, reconocer hasta qué punto nuestro deseo es o no es inoculado, es o no es una manifestación natural, ¿cierto? De nuestro ser, de nuestra forma de ser, es quizá una tarea de discernimiento que concierne a la filosofía, en el sentido quizá no de amor al conocimiento como fetichización del conocimiento, ¿sí? Como valoración un tanto narcisista de la erudición o de la adquisición de un determinado saber, sino como amor al conocimiento en el sentido en el que el conocimiento enseña a vivir. Y por lo tanto, la filosofía sería una actitud de sabiduría ante el conocimiento. Por lo tanto, si a la filosofía concierne la tarea de discernir si nuestro deseo, si nuestra forma en que imaginamos la felicidad es o no es algo inoculado, es o no es algo natural, una manifestación espontánea de nuestra libertad, es porque al discernir eso, conquistamos algo, obtenemos algo de nosotros mismos que nos permite vivir mejor. Entonces, siento que en esa perspectiva la relectura del elogio de la dificultad puede ayudarnos a aproximarnos a la filosofía, pero entendiendo que la filosofía es un camino para saber vivir, para aprender a vivir. Entonces, lo primero es esto, imaginar la felicidad. Y sobre todo porque a juicio de Zuleta tendríamos a imaginarnos la felicidad como si fuera un estado existencial de paradisiaco, ¿cierto? Un estado existencial en el que está todo resuelto, en el que no existe el dolor, en el que no sentimos el acoso de la angustia, como un mundo en el que no existe pues la muerte, la guerra, el conflicto. Un mundo, digámoslo así, exento de cualquier negatividad que obre sobre nuestra existencia y nos produzca una pasión triste, una disminución de nuestro ser, un debilitamiento, una, una decadencia, una autodestrucción. Luego, la posición de Zuleta en este punto era, creo que por fortuna para quienes heredamos de algún modo el pensamiento, su pensamiento crítico, es decir, los lectores de su obra hoy, podemos decir que heredamos, ¿no?, de él estas ideas, estos pensamientos. Su posición es que ese paraíso imaginado como felicidad no es más que una fantasía en sentido negativo, es decir, una forma, una proyección de nuestra imaginación que al tornarse ilusoria, o más bien que se torna ilusoria porque nos separa de la realidad. Es decir, nos separa de la existencia concreta en la que realmente tiene sentido pensar algo como la felicidad. Entonces, si pensamos la felicidad por fuera de la vida real, en una instancia ilusoria de nuestra imaginación, evidentemente la
felicidad se torna inalcanzable y por lo tanto el deseo que nos arrastra hacia la felicidad o hacia la consecución de la felicidad se convierte en una suerte de, diría yo, de alienación, ¿cierto? O más bien de enajenación del cuerpo y del deseo en una ilusión, en una fantasía que nos separa de la realidad y por lo tanto torna la felicidad como algo irrealizable, como algo alcanzable. Bien, sin embargo, o más bien, añadido a esto, el carácter fantasioso de la forma como de ordinario o ordinariamente imaginamos la felicidad, eh, Zuleta pensaba que esa fantasía tenía el problema de que no era inocente, ¿cierto? Es decir, de que no era una mera aspiración que no tuviese algún grado de conciencia a propósito de sus consecuencias. Es decir, que en el fondo nuestra imaginación de la felicidad como un paraíso exento de negatividad existencial, eh, de problemas vitales, de conflicto, sería una forma de evadirse, ¿no? Muy sartreanamente diríamos que allí hay una expresión clara de la mala fe. Y de la mala fe precisamente porque en la evasión fantasiosa de una imaginación sobre la felicidad que no guarda relación con la realidad concreta en la que existimos, eh, hay una renuncia a la libertad, ¿cierto? Decidimos no hacer uso de la libertad que tenemos como seres humanos conscientes y racionales. Entonces, la renuncia a la libertad es un dejar arrastrarse ante la vida, un dejar arrastrarse ante el mundo y por lo tanto una renuncia a la responsabilidad. Pero bueno, esa es una temática ética que podemos examinar más adelante. Por lo pronto, el problema de la imaginación de la felicidad nos lleva a este punto, ¿cierto? Al cuestionamiento de su configuración fantasiosa que nos separa de la realidad y por otra parte, a esta mala fe que en el fondo habría a la hora de imaginar una felicidad fantasiosa que nos aparta del mundo real y por lo tanto nos exime de tener responsabilidades, de asumir la libertad responsablemente. Entonces, Zuleta creía que nuestras frustraciones no provenían de la irrealización de nuestros deseos, sino precisamente de la naturaleza misma de los deseos que nos arrastran a un cierto contenido de la felicidad o a una cierta imaginación de la felicidad. Entonces, curiosamente, esa experiencia me pareció curioso porque el deseo muy psicoanalíticamente está muy asociado a la dialéctica entre lo consciente y lo inconsciente, pero fundamentalmente como una proyección de lo inconsciente que está mediada por la conciencia. Y la conciencia es este super yo, que soy yo mismo, es decir, el sujeto consciente de sí, pero también de el yo propiamente dicho, que es toda la regla o la norma cultural que regula las pulsiones, digamos, más originarias o más arcaicas del ente humano. Por lo tanto, el deseo siempre se ha visto como una suerte de inconsciente, de proyección, de pulsión, de proyección inconsciente. Pero cuando decimos que deseamos mal, decimos que podemos de algún modo cuestionar nuestro propio deseo. Y si lo cuestionamos, quiere decir, por una parte, que no es natural ni tan espontáneo, y por otra parte, que no pertenece única y exclusivamente al escenario, digamos, al traspatio de la conciencia, ¿cierto? A ese escenario oscuro, sombrío, en el sentido de que no proyecta luz racional, que está por detrás de la conciencia, que sería esta luz racional, que nos permite tener conciencia del mundo y conciencia de nosotros mismos.
Esto me parece supremamente importante porque la frustración en este sentido podría ser captada no como una imposibilidad del ente humano por alcanzar la felicidad, sino por un error en la proyección imaginaria de la felicidad. Y ese error puede estar determinado por muchas cosas. Puede ser el fruto de la ignorancia, puede ser el fruto de la ideología, puede ser el fruto de una determinación concreta de la relación social. Entonces, si deseamos mal, podemos cuestionar nuestro deseo. Ahora, ¿qué es lo que deseamos mal, según Zuleta? Para Zuleta, lo que deseamos mal es precisamente este mundo paradisíaco en el que se proyecta nuestra imaginación, ¿cierto? Y este mundo paradisíaco es un mundo sin relaciones humanas complejas, sin relaciones humanas dificultosas. Es decir, que lo que deseamos no es una sociedad que tenga más y mejores conflictos, ¿cierto? Que es como una formulación muy propia de Zuleta, sino que lo que deseamos es el final de esos conflictos, ¿no? El final de la complejidad, la simplificación de nuestra vida individual y colectiva, unas relaciones eróticas completamente armoniosas en la que el dolor, el sufrimiento no sean parte de ellas. Relaciones pedagógicas o educativas en las que el esfuerzo no sea la demanda del proceso educativo, sino que el proceso educativo pueda ofertarnos cada vez una facilidad mayor, ¿no? La idea de que para que podamos aprender algo primero tiene que gustarnos, sin tener siquiera la posibilidad primera de acercarnos a algo para entenderlo y descubrir en ese entendimiento o a través de ese entendimiento que nos gusta, que en realidad nos gusta. Entonces, este facilismo que lleva incluso, a mi modo de ver, al posicionamiento muy ambiguo de los ciudadanos y de las ciudadanas en el llamado centro político, que quiere evitar las polarizaciones, que quiere evitar las contradicciones, que quiere evitar el conflicto, que considera que toda la existencia política de una sociedad puede reducirse, digamos, al consenso, porque en últimas la idea que se tiene de la paz es la idea de una paz, de una coexistencia eh, completamente ajena al conflicto, completamente ajena a las confrontaciones, completamente ajena a la contradicción constitutiva de este animal paradójico que somos como seres humanos. Entonces, desear relaciones humanas de ese tipo, ¿cierto? Que en últimas son fantasiosas y nos alejan por completo de la realidad, nos impiden asumir, por supuesto, la libertad responsablemente. Es lo que Zuleta cuestiona. Y ese cuestionamiento me parece completamente válido y completamente vigente para la Colombia de hoy, ¿verdad? Entonces, la razón de esta inclinación hacia lo simple, hacia lo que carece de dificultad, obedecía para Zuleta a una renuncia en la que participamos todos y todas respecto del esfuerzo por transformarnos a nosotros mismos y una renuncia a toda pretensión de llevarnos, digamos, más lejos hacia lo que él, en resonancia con Goethe, definía como una altísima existencia. Entonces, lo que hay en la base de la crítica de Zuleta a la forma como imaginamos la felicidad, lo que hay en la base de esa crítica como elogio de la dificultad, es un concepto humanista del crecimiento, diría yo, espiritual del ente humano. De una espiritualidad que por supuesto no estaría comprendida en una distinción metafísica entre cuerpo y alma, de tal modo que el alma sería lo espiritual. No hablamos de una espiritualidad propiamente religiosa. Hablaríamos de una espiritualidad en el sentido de esta aura envolvente del ser humano
que conlleva su sensibilidad, que conlleva su capacidad de poder entender a través de la sensibilidad y de la razón, por supuesto, eh, esta dimensión metafísica del mundo, si se quiere, en la que gravita el sentido. Y no solamente un sentido funcional, sentido práctico de la relación entre el ser humano y las cosas, sino un sentido ético primero de la relación de los seres humanos entre sí y un sentido también ético, pero no, también ético no, un sentido de otro tipo que no sabría en este momento cómo definir entre el ser humano y el entorno de lo vivo. Entonces, me parece que en el humanismo zuletiano, en la crítica a la imaginación fantasiosa de la felicidad y en el elogio de la dificultad, lo que hay es una reivindicación del ente humano que es capaz de darse forma a sí mismo, que es capaz de autoproducirse, que es capaz de autocrearse, en el sentido en el que es capaz de configurar los fundamentos prácticos, cotidianos y existenciales de su propio mundo y de elevar, ¿no?, esos fundamentos hacia una forma de vida en la que el ser humano, como veremos después, no se sojuzga a sí mismo, no cae dentro de las prácticas decadentes donde los seres humanos se quitan a sí mismos la posibilidad de ser libres. Entonces, es decir, la posibilidad de autocrearse, ¿no?, de darse forma a sí mismo. Entonces siento que en este punto general es lo que abarca el argumento de Zuleta, es el argumento principal en el discurso que Zuleta pronunció en 1980 a propósito del elogio de la dificultad. Ahora, entrando en los elementos, digamos, que estructuralmente estarían subordinados en su argumentación, el primero es la invitación o la exhortación que Zuleta nos hace para desconfiar de la verdad. Y este es un punto interesante porque cuando desconfiamos de la verdad, tomamos distancia crítica respecto de discursos, respecto de narrativas que están ya instaladas en el mundo y que al tener una posición dominante determinan lo que entendemos del mundo. Es en esta perspectiva en que se puede cuestionar nuestro deseo y se puede cuestionar nuestra imaginación de la felicidad. Porque en muchas ocasiones, tanto nuestro deseo como nuestra felicidad están enajenados en engranajes, en un sistema, digamos, social e histórico, que a través de la educación y de otras formas de socialización terminan por capturar nuestro deseo, terminan por capturar nuestra imaginación de la felicidad y por lo tanto nuestra experiencia fantasiosa y enajenada del mundo. Entonces, el maestro Estanislao Zuleta desconfiaba enteramente de las voces que proclamaban una verdad. Es decir, desconfiaba de todo lo que se presentara como un elemento puro y sin mancha, ¿no?, como algo incuestionable. Cuestionaba la iglesia, el dogma cristiano, pero también cuestionaba la idea de un partido único, porque Estanislao Zuleta tuvo que discutir, ¿cierto?, en su época con tendencias políticas dogmáticas de la izquierda. Posición política, digamos, posición del espectro político en el que Estanislao Zuleta se había situado. Estanislao Zuleta fue un hombre de izquierdas, pero que discutió con la izquierda y sobre todo con la configuración dogmática de las ideologías en la izquierda. Entonces, frente al dogma cristiano, que era por supuesto el dogma conservador de derechas en una sociedad como la colombiana,
también discutió con el dogma de las izquierdas, que era un cierto marxismo soviético, del Partido Comunista, de las militancias, digamos, de cartilla de manual. Entonces, Estanislao Zuleta desconfiaba enteramente de esto y lo presentaba como un elemento, digámoslo así, que le permitía eh, poner en tela de juicio las pretensiones de verdad de ciertas formaciones, o más bien de ciertas organizaciones humanas, eh, pues que proyectaban una cierta idealización. ¿Sí? Entonces, Stanislao decía, y cito, el estudio de la vida social y personal nos enseña cuán cerca se encuentran una de otro la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procuran su conquista. En este, digamos, en este fragmento, lo que parece ser muy claro en el argumento de Zuleta es que está cuestionando precisamente el devenir totalitario de la verdad y de la verdad como idea, no de la verdad como objetividad a la cual tuviese que aproximarse el conocimiento científico y teórico o la filosofía. A lo que se estaba refiriendo un poco en la vía de, quizá, ¿no? De Wilhelm Reich, a propósito de la crítica de las ideologías, ¿no? Como el pensamiento adquiere una forma dogmática, una forma petrificada que tiene consecuencias prácticas y las consecuencias prácticas son de exclusión e incluso de dominación. Porque cuando alguien cree que tiene la verdad completa, no admite un cuestionamiento y puede justificarse a sí mismo el obrar de manera coercitiva sobre aquel que cuestiona, sobre aquel que piensa distinto. Más adelante veremos por qué esto es importante, sobre todo para un concepto de la democracia, un concepto positivo de la democracia que Estanislao Zuleta propone y que tiene que ver con lo que él llama el derecho fundamental a diferir. Entonces, en este caso, desconfiar de la verdad para Zuleta era desconfiar, ¿cierto?, de la forma en que la verdad se organiza colectivamente para construir una idealización de metas, ¿cierto?, inalcanzables, porque cuando se es dogmático nos alejamos de la realidad y por lo tanto no podemos realizar concretamente aquello que imaginamos. Entonces, esa idealización que pone metas, que pone fines ilusorios, irreales, viene acompañada de medios de coerción, medios terroríficos, medios totalitarios que quieren arrastrar la sociedad hacia metas que la sociedad no puede alcanzar. Entonces, esta es una, creo yo, una crítica muy profunda y más que la, bueno, también a la derecha, y hay una profunda crítica a la derecha, pero obviamente la crítica está más dirigida a la propia izquierda, que durante el siglo XX pues había construido una utopía socialista y en el momento de poderla realizar, de tener el instrumento Estado, la institución Estado para poder realizarla, pues lo que terminó fue obrando contra todos los valores eh, y metas que se había propuesto. Entonces, esta paradoja histórica, o más bien, Estanislao Zuleta era sensible a esta paradoja histórica. Y en medio de esa sensibilidad, pues nos exhortaba a desconfiar por completo de esa verdad, de ese tipo de verdad, de la forma como se organiza doctrinaria y dogmáticamente la verdad. Ahora, su convicción era la de que toda pretensión de forzar la realidad para que se ajuste a un ideal no podía tener otro resultado que no fuese pues la conversión paranoide de la verdad. Es decir, que la verdad se convierte en una doctrina incuestionable, eh, opuesta a toda disidencia, a toda oposición, y por lo tanto y se vuelve una forma, un muro que invalida las disidencias y las oposiciones. Por lo tanto,
Este proceso en el que lo real es forzado por lo ideal es, diría yo, contrario a la democracia. Por lo tanto, contrario a la posibilidad de vivir juntos, sin matarnos los unos a los otros, que es en el fondo lo que todo pensamiento crítico en nuestro país quiere. Colombia es excesivamente violento y esa violencia, ese matarnos los unos a los otros está atravesado precisamente por estas formas doctrinarias de la verdad a través de las cuales lo real queda subordinado a una idealización. Y como veíamos, lo más difícil sería poder salir de allí. Lo más cómodo sería reproducirlo. Pero entonces, como se sabe, ¿no? Las formas totalitarias durante el siglo XX fueron el resultado nefasto de esta realidad, de esta verdad paranoide, ¿cierto? Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron el Antiedipo mostrando eso. Y Hannah Arendt describió los orígenes del totalitarismo, ya no como en una perspectiva psicoanalítica, pero sí en una perspectiva fenomenológica e influenciada también por la psicología del mundo de la vida cotidiana, que fue la que le transmitiera su maestro Karl Jasper. Pero quiero decir con ello que en toda formulación o teoría crítica del totalitarismo hay un intento por comprender, ¿no? Estos mecanismos internos de la subjetividad, esta psicología, ¿no? Del totalitarismo, que es quizá la nuez de esa problemática histórica. Entonces, las consecuencias de ese totalitarismo para Zuleta conducían hacia una estigmatización irracional del otro. Este es un punto fundamental. Estigmatización irracional del otro que estaría acompañada por la incapacidad de reconocer de manera adecuada y fecunda las diferencias que existen entre las personas. Entonces, fíjense cómo el problema de la imaginación, de imaginar la felicidad se va convirtiendo propiamente en un problema político y mejor, en un problema ético-político. Porque la imaginación de la felicidad no es solamente la proyección imaginaria de un individuo para un individuo. No, no funcionan así las cosas. No es que cada quien es un mundo, eso es precisamente una formulación falaz del mundo que conlleva a encubrir el mundo real. Y encubrimos el mundo real cuando no aceptamos o no queremos comprender de qué modo la forma en que imaginamos la felicidad es una forma en que prefiguramos el mundo y esta prefiguración del mundo, frecuentemente ilusoria, nos lleva a obrar de una determinada manera en él. Y ese obrar de una determinada manera, cuando está, como vemos, cuando está determinado por una idealización que subordina la realidad, nos lleva al totalitarismo, es decir, nos lleva a la unilateralidad de nuestro deseo particular, que termina por imponerse al otro. Y esto ocurre no solamente en política, y por eso es interesante añadirle el ético político. Ocurre en política porque las colectividades organizan la verdad idealizada que subordina a la realidad y termina por convertirse en totalitaria. Pero ocurre también en las relaciones amorosas entre las personas, entre las parejas. Ocurre cuando una de las partes quiere imponerse a la otra porque considera que su manera de concebir la relación de pareja es la concepción verdadera. Y esto es un error claro. En la pedagogía es exactamente igual, en la relación entre educandos y educadores, porque cuando el profesor, el educador se impone a sus estudiantes considerando que lo que tienen que aprender y la manera como tienen que aprenderla es exactamente como él la está pensando, lo que hace es producir resistencias frente al proceso educativo. La deserción de muchos, la frustración de otros, el fracaso de otros. Y obviamente está también la otra parte, ¿no? Cuando el estudiante, digámoslo así,
su cierto grado de inconsciencia o a partir de unos ciertos posicionamientos, por ejemplo en el caso de la adolescencia, que se van tomando, considera que su yo, su propia concepción de las cosas, su propia visión de mundo, eh, debe prevalecer por encima de la del educador. Pues ocurre también el extravío, ¿cierto? Bueno, esto que estoy diciendo puede ser muy contrario, muy contradictorio con la contraescuela que propusiera Zuleta, que entre otras cosas desertó del sistema educativo y cuestionó duramente el sistema educativo. Pero pienso que el estudiantado no está exento de caer en esa misma fórmula, ¿no? Claro, el estudiantado es más joven, no tiene el poder del adulto, pero en ocasiones puede cometer un exceso de autoafirmación, un exceso de la autoafirmación que lo lleva al extravío, que lo lleva a perderse, ¿no? En un mundo que todavía no comprende y con el cual no sabe realmente cómo lidiar. Y bueno, tenemos entonces como tema general el tema de la felicidad, como tema particular, ¿cierto? La exhortación que Stanislao nos hace de desconfiar de toda verdad. Quedan todavía otros temas. Uno de ellos es una nueva exhortación. Creo que el elogio de la dificultad es un discurso, digamos, lleno de exhortaciones. Y en esas exhortaciones está el escapar al abismo de la acción. Entonces, junto a la invitación a desconfiar de la verdad, está también la invitación a escapar del abismo de la acción. Y ahí es donde se confirma todavía más hacia quién va dirigido este elogio de la dificultad, en el sentido bipartito, dual del espectro político, del espectro de posicionamientos políticos en una democracia moderna. El maestro Estanislao Zuleta pensaba que así como la filosofía kantiana, ¿cierto? Había advertido sobre los abismos de la razón, que serían los límites de la razón, ¿cierto? El abismo de la razón consistiría en la absurda petición de un fundamento último e incondicionado de todas las cosas. Ese sería, la razón se abisma cuando pide semejante cosa, que sería en el fondo imposible, como sería imposible pretender que nuestra mera imaginación de la felicidad pudiera totalizar el mundo, o que pudiésemos tener la verdad tan clara que no cupiera absolutamente ningún cuestionamiento a su idealización y por lo tanto pudiéramos tener el derecho, la libertad, entre comillas, de subordinar la realidad a esa idealización. En este caso, el abismo de la razón que se torna absurdo cuando pide un fundamento último e incondicionado de todas las cosas, en la vida práctica, ¿cierto? Produce también un abismo de la acción. O mejor, junto al abismo de la razón, que se pierde en la búsqueda de un fundamento último para todo, existe también un abismo de la acción. Y este abismo de la acción eh, tiene como signo, ¿no?, la entrega total de la persona, del individuo, a las causas colectivas que rechazan la crítica y el cuestionamiento, eh, tachando esa crítica, ese cuestionamiento como una traición a las causas. Entonces, fíjense ustedes que en este caso la cuestión del abismo es de otro orden, ¿cierto? Es entregarse de manera ciega a una tarea también imposible, que es justamente la realización concreta de lo que no puede ser realizado, pero que está forzado a hacer. Y está forzado a hacer por una fuerza eh, ideológica ya pervertida o de algún modo arruinada por la renuncia al diálogo, por la renuncia a la diferencia, por la renuncia a la exploración de alternativas, es decir,
por la constitución dogmática de la verdad y de las metas que supuestamente, o que según ese dogma, nos podrían llevar a la felicidad. Entonces, es cierto que las formaciones colectivas, ¿no? Que se abrigan bajo la promesa de dar a luz una comunidad humana que no sea problemática, es decir, una coexistencia sin las fisuras, sin la fragilidad que caracteriza nuestra condición humana, pues tienen un atractivo que es hasta cierto punto indiscutible, ¿no? Es decir, quien no quisiera suprimir la indecisión e impulsarnos hacia la acción por un mundo mejor, ¿cierto? Por un mundo más justo, por una paz que supere la guerra, por unas relaciones sociales, un sistema de relaciones sociales que no condene a nadie a la pobreza, en nuestro tiempo de un sistema humano, ¿cierto? Que no entre en conflicto con el equilibrio ecológico de la naturaleza. Es decir, todas esas cosas son aspiraciones importantes, son aspiraciones loables, incluso necesarias para poder sobrevivir al siglo XXI. Pero eh, el problema quizás se encuentra en otro punto y es precisamente allí donde las personas, los individuos, los militantes se arrojan a la acción sin reflexionar los objetivos o las metas de su acción, hasta tal punto en que terminan por fetichizar la acción misma. Y esa fetichización de la acción misma es la que lleva a no cuestionar los medios a través de los cuales se quiere alcanzar una determinada meta, un determinado objetivo. Entonces, digamos, ese abismo de la acción, que es en últimas un gesto que da la espalda a la reflexión, ¿cierto? Eh, Se convierte también en un problema para la libertad del ser humano, para la libertad de los individuos, que no pueden, precisamente por estar en ese abismo, por arrojarse al abismo de la acción, no pueden reflexionar y por lo tanto eh, se pierden en el proceso de autoconstrucción y autocreación. Es decir, es otra forma de enajenarse, esta vez en una causa colectiva, ¿cierto? Entonces, el abismo de la acción es un mecanismo de la ideología totalitaria que llevaría a suprimir la reflexión y por lo tanto el ejercicio de la razón sin el cual el ser humano no puede autocrearse, autoconstruirse de modo más alto, de modo más humano. Entonces, está claro que para Estanislao Zuleta da con esta nueva exhortación una nueva vuelta de tuerca al mismo problema y le da una nueva vuelta de tuerca porque este abismo de la acción tiene el defecto de recluirnos tras los muros de unos postulados que nos impiden pensar por nosotros mismos. Y que al exaltarnos mediante la participación, porque militar es militar, es decir, la militancia se valida en cuanto militancia, en cuanto compromiso, en cuanto presencia permanente en el campo de la acción, pues nos escinde, ¿cierto? Esa exaltación de la participación nos escinde entre una interioridad grupal en la que nos sentimos exaltados y reconocidos y en la cual nos hemos de sentir siempre seguros, ¿no? Acompañados por otros y por otras. Y una amenazante exterioridad en la que nos terminamos quedando solos, ¿no? Como diletantes, que no entendemos nada porque nadie nos respalda. Entonces, dice Zuleta, así como ahorra sin duda la angustia. Está hablando de esta exaltación a partir de la participación, que es propia del abismo de la acción. Así como ahorra la angustia, se distribuye mágicamente la ambivalencia en un amor por lo propio y un odio por lo extraño. Entonces, esta separación, digamos que en términos del miedo, de la, del- de la negatividad, de la autonegación, más bien, del no reconocimiento hacia sí mismo, también está que al quedar nosotros enajenados
en la grupalidad, en la verdad organizada, que tiene su idealización y su imaginación de la felicidad, quedamos de algún modo atrapados, ¿no? Entre el amor a lo propio y el odio a lo extraño. Es decir, entre la aceptación sin reflexión, sin cuestionamiento de la propia causa y la condena sin reflexión, sin distanciamiento de aquello que no comparte nuestra causa. Entonces, en esta seguridad de lo propio y en la inseguridad de lo extraño germinaba lo que Zuleta pues consideraba como la más espantosa de las felicidades, ¿cierto? Que es la autorreferencialidad en la que el ser humano ya no cuestiona nada porque lo tiene todo por cierto, lo tiene todo por sabido. Y al tenerlo todo por sabido, pues produce toda esta coraza de la que venimos hablando y en la que digamos, a la que conduce el facilismo. Y no porque montar un parche con una verdad organizada, sin fisuras, capaz de coaccionar a otros sea una tarea fácil. Lo que dice Zuleta es que lo más fácil para el sujeto, para la persona, para el individuo, es entregarse a eso, porque en ese lugar, en esa organización de la verdad, que se vuelve coercitiva, que se vuelve totalitaria, la imaginación de la felicidad está ya dada. No hay que imaginar nada, no hay que esforzarse por reflexionar las metas a las que queremos, hacia las que queremos avanzar. No hay que esforzarse, ¿cierto?, en reflexionar y en criticar los medios que hemos elegido para alcanzar esas metas. Entonces, el elogio de la dificultad en Estanislao, a partir de estas exhortaciones a desconfiar a la verdad y de esta exhortación a escapar del abismo de la acción, es lo que de algún modo Zuleta propone como parte de una dificultad que sería preciso asumir para poder escapar, digamos, a todas estas formas de la decadencia, a todas estas formas de la negación de sí y de la negación de los otros. Quedan todavía otros dos elementos. El primer elemento de esos dos que faltan es recuperar el respeto. Es como tercera exhortación, Stanislao Zuleta nos invita a recuperar el respeto. ¿Y qué es recuperar el respeto? Recuperar el respeto es una de las características más interesantes en este punto porque milita contra otras de las características más nefastas de la monstruosa dominación que ejercen las ideologías que él llama proféticas, obviamente desde otras tradiciones, como la filosofía de la liberación, el carácter profético de las proyecciones, el carácter profético del quehacer filosófico, pues tiene otras connotaciones. Lo digo porque es importante no entrar, digamos, en ese dogmatismo también que es muy propio del pensamiento racional y secular, de tomar siempre símiles del ámbito religioso como negatividades, como irracionalidades, ¿no? Pero bueno, Estanislao Zuleta pensaba que una de esas características nefastas, que es la dominación que ejercen las ideologías proféticas, eh, es que conllevan una devaluación del respeto, ¿no? Entonces nadie que haya caído bajo el embrujo de una ideología profética quiere saber algo de él mismo, ¿cierto? Ni de la reciprocidad, ni de la universalidad que le son consustanciales, porque lo que ideológicamente ha sido profetizado, pues ha resuelto todas esas cosas. Entonces, es ideología porque conlleva una falsa conciencia en el sentido marxiano y que Stanislao Zuleta recoge, pero también es profética porque acaece como un anuncio del futuro, ¿verdad? Entonces, el fascismo prometió una sociedad futura, signada por la supremacía aria del hombre blanco europeo nórdico, bueno, del norte de Europa. Pero el socialismo, digamos, también prometió, profetizó el advenimiento
de una nueva humanidad en un tipo de sociedad donde el trabajo humano fuese liberado de la explotación capitalista. Y lo que produjo fue otro mecanismo de dominación. El capitalismo ha prometido, ha profetizado el advenimiento siempre de una sociedad en la que todos tienen la posibilidad de ser felices a través del consumo sin límite, eh, o la realización sin límite de sus elecciones personales, de sus consumos personales. Y lo que ha construido ha sido un mundo de guerra, de desigualdad y de contaminación ambiental. Entonces, estas ideologías proféticas que niegan al otro también caen en una negación del respeto, porque el respeto implica precisamente la reciprocidad de la relación humana, es decir, el reconocimiento mutuo y por lo tanto una aceptación de la universalidad moral de ese reconocimiento. Es decir, que ese reconocimiento sea un deber, sea concebido como deber. Las ideologías proféticas, en la perspectiva de Zuleta, pues serían lo contrario de ese deber. No obligan como deber a conceder respeto a los otros. Y la magnanimidad de las esperanzas cifradas en esas ideologías proféticas, pues trae consigo, de modo paradójico, un marcado escepticismo respecto a los valores que serían más básicos, como el respeto, ¿verdad? Y es que esencialmente el respeto es un reconocimiento positivo o afirmativo de las diferencias, ¿no? El respeto tiene lugar donde ya no puede tener efecto, digamos, ya no puede tener un efecto despotenciador sobre las diferencias, el negarlas, el no reconocerlas. Es decir, en la ausencia del respeto ya no puede haber una fusión amorosa, diría Zuleta, entre personas que son diferentes. Entonces, la desidealización de lo real ha venido frecuentemente acompañada del pesimismo, del escepticismo y del realismo cínico que olvida la urgencia impostergable, siempre impostergable, de construir sociedades más justas. Así que, ¿qué quiere decir Estanislao Soleta con esto? Que cuando nos invita a recuperar el respeto, ya no lo es tanto una recuperación en contra de la negación del otro, sino en contra de las consecuencias nihilistas, pongámoslo así, que ha dejado la negación del otro, ¿cierto? Entonces, en, en el fracaso de las ideologías proféticas que han mostrado no poder cumplir ninguno de los advenimientos de las promesas que plantearon en el siglo XX, por supuesto, las consecuencias de ese fracaso se han traducido en un escepticismo contemporáneo que destruye las bases del respeto porque ya no propicia desear el respeto, ya no propicia desear el reconocimiento, ya no propicia un desear valorar positivamente las diferencias. Entonces, en la idealización de lo real, este baldado de agua fría que es darse cuenta de lo real, que viene con escepticismo, que viene el escepticismo, que viene un realismo cínico que ya no apunta, digamos, a la humanización del mundo. Y el respeto sería como una suerte de valor, una suerte de ejercicio ético, moral y político que conllevaría a la humanización del mundo. Entonces dice Zuleta, a la desidealización sucede el arribismo individualista, que además piensa que ha superado toda moral por el solo hecho de que ha abandonado toda esperanza de una vida cualitativamente superior. Entonces aquí Estanislao Zuleta está tocando otro tema que ya no concierne solamente, digamos, a la crítica en nombre de la democracia a los sistemas totalitarios, sino que es una crítica, diría yo, a la modernidad que señala el vacío existencial que está dejado, ¿cierto? Es decir, la modernidad, el fracaso de la modernidad, ya no del socialismo, sino de la modernidad. Podríamos decir que en este punto Estanislao Zuleta se sitúa en el límite de la modernidad y por lo tanto roza
el pensamiento posmoderno. Entonces, bajo estas circunstancias, bueno, no será posmoderno porque Stanislao Zuleta no renegará del humanismo, como si lo hace el pensamiento posmoderno, sino que reivindicará el humanismo contra esas consecuencias nefastas de la modernidad. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿no? La recuperación del respeto, que es la tercera exhortación de Zuleta a propósito de la imaginación ilusoria de la felicidad, eh, recuperar el respeto sería revalorar su significado y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, sería un verdadero y auténtico elogio de la dificultad, poner en práctica el respeto. Porque la cuestión del respeto implica, por una parte, la aceptación de sí como valioso, digámoslo con el a priori antropológico, un poco el a priori antropológico de Arturo, Arturo Andrés Roig, eh, y entrar, ser capaz de cuestionar los límites del propio mundo para que cuestionando los límites del propio mundo se pueda tener la capacidad de aceptar al otro y de dialogar con el otro. Por lo tanto, estar preparado para el encuentro con otros mundos. Y esa función dialógica del respeto o ese presupuesto ético, moral y político fundamental que es el respeto, se convierte en un elemento central para la reactivación de la democracia. Entonces, en Colombia, la ideología, perdón, la hegemonía del uribismo había hecho consensuar a la sociedad, a las mayorías sociales, para que la apuesta por el respeto, el reconocimiento de las diferencias, fuese entendida como un obstáculo para el disfrute de la propiedad, para la acumulación de la riqueza y por supuesto para la seguridad particular de los propietarios. Entonces, esta cuestión en Estanislao Zuleta es mucho más proclive, por supuesto, a la democracia y esta revaloración del significado y la puesta en práctica del respeto serían casi como aquello que cifraría la textura práctica cotidiana y existencial de la democracia. Entonces, finalmente, y aquí es donde Stanislao Zuleta redondea en su discurso todo el argumento y nos esclarece qué es el elogio de la dificultad, cómo es que a través de estas exhortaciones lo que nos termina proponiendo Stanislao Zuleta es un elogio de la dificultad. Y es que Zuleta creía que actualmente pues lo más difícil y a la vez lo que era más urgente y necesario era luchar por construir sociedades más justas, evitando que esa lucha cayera bajo el embrujo, ¿no? De las paranoias que se cuecen, digámoslo así, en torno de la verdad. Y así también pensaba que lo más difícil y lo más urgente era valorar positivamente el respeto de la diferencia, y no como si se tratase de un comportamiento mínimo, ¿no? Cuya utilidad pues estaría manifiesta en evitar, digamos, nuestra precipitación en la decadencia, en el conflicto, en la confrontación, en la violencia, sino como una actitud que sería enriquecedora de la vida y del pensamiento. Entonces, el respeto no tanto como límite a la intersubjetividad, a la relación entre unas personas y las otras, sino como potencia, ¿cierto? Como una suerte de pegamento, una fuerza que de algún modo cohesionara la intersubjetividad y al cohesionar esa intersubjetividad, cada persona, cada sujeto podría crecer, podría humanizarse, desarrollarse más como ser humano. Entonces, desde este punto de vista, ninguna facilidad podría responder, por supuesto, a las exigencias de superación o de realización intensiva a las que nos conducen pues, los diversos caminos que ofrecen las posibilidades humanas. Y además de eso, pues la exigencia mayor de una ética y una política que estuviesen basadas pues en la reciprocidad lógica, dice Stanislaw Zuleta, también se impondría para él como una tarea difícil y urgente de nuestro tiempo, ya que no miraríamos los errores o equívocos de las otras personas como si esos errores y esos equívocos obedecieran pues a su negatividad esencial, ¿cierto?
mientras miramos nuestros propios errores como si solo se cantasen, ¿no? Por las circunstancias. Entonces, el, la reciprocidad lógica es entender en el otro, tener con el otro la misma condescendencia que tengo conmigo mismo. Si puedo reconocerme como falible, o mejor, si puedo reconocer al otro como falible, debo reconocerme a mí también como falible. Si debo reconocer al otro como no exento de virtudes, sino como valioso, o mejor, si me reconozco a mí como valioso, es porque puedo reconocer también al otro como valioso. Reciprocidad lógica. Entonces, en adelante, esa reciprocidad lógica nos habría de llevar, digamos, como sociedad, por el camino que nos enseña a tener una justa conciencia de los otros y de las otras, ¿no? Una autoconciencia que fuese lo suficientemente lúcida como para mirarnos en un espejo y saber, pues, lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué significa, de acuerdo con este elogio a la dificultad? La afirmación de que tenemos el reto, y cito, de situar al individuo concreto a la altura de las conquistas de la humanidad. Esa pregunta valiosísima para nuestra circunstancia actual. Pues que seamos capaces de reconocer y destruir nuestro amor por las cadenas, ojo, destruir nuestro amor por las cadenas y por la facilidad con la que ellas llegan a atraparnos, que seamos capaces de superar el escepticismo, el pesimismo y el realismo cínico con el que finalmente terminamos por adaptarnos al orden establecido, es justamente el propósito fundamental del elogio de la dificultad.